Escobar, de haberme invitado también a este curso y a ustedes por su presencia. Pues ahora vamos a ver la parte de a de veras del potasio, es decir, la parte clínica, ¿no? Que todo es importante, por supuesto, las bases bioquímicas, las bases fisiológicas de esto, pero la importancia que tiene en el aspecto clínico que nosotros vamos a ver. Bueno, el potasio es un elemento sumamente importante que se descubrió en 1807 precisamente por Humphrey Davy, y desde luego era combinado el potasio y se le llamó potash porque era el hidróxido de potasio, porque no podía separarse en ese entonces por métodos empleados en esa ocasión. Los alemanes le llamaron Kali, que viene del latín kalium, y que de ahí su símbolo, la letra K. Y decíamos que se encuentra en toda la naturaleza y está siempre combinado con otras moléculas. Tiene un peso molecular de 39 y tiene una función importantísima, desde luego, es el principal catión intracelular, se mantiene el volumen celular y mitocondrial, entre otras funciones también, digamos, biofísicas, e interviene en la regulación de la tonicidad y el equilibrio ácido-base, pero también interviene en la síntesis de la proteína y en la estabilización de los cromosomas. Hay estudios muy interesantes en donde estabiliza precisamente los telómeros en los cromosomas y evita muchas veces la apoptosis temprana de esa célula. Bueno, pero lo más importante del potasio es su ionización, y esta ionización le permite en todos los tejidos excitables como el sistema nervioso central, el cardíaco y el muscular entrar en lo que se llama la potencial de membrana y el potencial de acción. ¿Sí? Entre todas las funciones, quizás esta es la que nosotros tenemos que estar muy al pendiente porque regula toda esta situación en cada uno de ellos. Esta relación que existe entre el potasio intracelular y el potasio extracelular es de suma importancia para la funcionalidad de estos tejidos excitables. Entonces, la naturaleza y todos los mecanismos vitales, desde luego, en cada uno de ellos, en cuanto a la difusión a través de los sistemas de canales y de bombas que existen en las membranas para mantener este gradiente de eléctrico y potencial eléctrico para la actividad de esta célula excitable. Así es que va a entrar todos estos mecanismos a mantener esta relación y a regularlo en cada uno de ellos. El potasio, decíamos, es un elemento tan importante, pero que debe de mantenerse en espacios, en formas bastante estrictas, en el espacio, sobre todo en el espacio intracelular. Entonces, la ingesta de potasio va a variar mucho y desde luego depende mucho de la escultura que nosotros tengamos para la alimentación, y tiene un balance, digamos, balance en cuanto al manejo, es un balance perfecto. En cuanto a la ganancia, como se decía hace un momento, en el niño desde luego tiene que ser mucho mayor porque está en crecimiento y desarrollo. Así es que de todo el ingreso de potasio que nosotros tenemos, se va a mantener la mayoría en el espacio intracelular. Cerca del 98% del potasio que nosotros tenemos en nuestro organismo está en el espacio intracelular. Y en el espacio extracelular tenemos un margen muy pequeño de control, solamente tenemos 2 miliequivalentes para manejar este elemento tan importante en cada uno de ellos. Así es que lo que yo estoy ingresando, y ya precisamente en pediatría, nosotros empezamos o debemos de ingerir alrededor de 2 a 5 miliequivalentes por cada 100 kilocalorías, que es lo que nosotros tenemos en cada uno de ellos. Y decíamos, lo más importante es mantenerlo precisamente en el espacio extracelular, en un margen muy estrecho. Así es que existen mecanismos muy interesantes en el cual nosotros decíamos que en última instancia es los riñones los que van a mantener ese balance, pero existe algo tan importante que es el balance interno que hay en cada uno de ellos. De manera que si estamos recomendando una ingesta de potasio más o menos de 100 milimolas al día, entonces esto se va a pasar al espacio intracelular para mantenerlo ahí, sobre todo porque esta relación que existe entre el espacio intracelular y el extracelular
junto con la del sodio, que es su inversa, va a mantener el potencial de membrana, sobre todo de los tejidos excitables. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está ingiriendo este individuo? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a mantener esta concentración de potasio? Ahora, en pediatría, lo que nosotros tenemos, y ustedes saben bastante bien, es que la concentración de potasio ha determinado de acuerdo a determinadas edades, ¿verdad? Y, digamos, el individuo, entre más pequeño sea, es ligeramente hiperpotasémico. Entonces, estas concentraciones nosotros las tenemos que tomar en cuenta, porque desde el punto de vista clínico, cuando nosotros lleguemos a las alteraciones en cada uno de ellos, tenemos que echar mano de estos recursos, ¿verdad? Así es que veamos entre 5 meses a un año, más o menos es de 4.9, más sus concentraciones en desviaciones estatales. Pero también es muy importante de qué condiciones haya tenido el niño cuando nace, es decir, su edad en relación a sus semanas de gestación. De manera que estos estudios hechos por el doctor Holiday ya desde hace bastantes años nos permite ver la concentración para definir, porque no es tan sencillo definir los estados de hiper o hipocalemia, sobre todo de este elemento que mantenemos rangos muy pequeños. Pero otra de las cosas muy importantes en pediatría es el sodio, el potasio total que se ha determinado en estos pacientes y que desde luego va en relación a su kilogramo de peso y a su talla. Y veamos cómo aquí también parte de lo que es el género, los niños tienen una cantidad mucho más importante de sodio que las mujeres, precisamente porque tienen un poco más de masa muscular que hay en cada uno de ellos, y se ha visto el potasio total, desde luego también en relación a su talla, y que esta se va a mantener al principio en un avance muy importante y posteriormente se va a tener una concentración más estable. Otro de los estudios que tenemos que tener siempre a la mano, y siempre lo que nosotros decimos a los residentes y a todos los médicos que están en formación, tener nuestras herramientas para poder hacer los diagnósticos. La fracción excretada de potasio es uno de los elementos más importantes que nos sirven en la clínica para ver la normalidad en cada uno de ellos. Y recuerden que esto no es tan fácil hacerlo en pediatría, porque en pediatría tenemos las diferentes etapas o edades pediátricas que hacen que exista cierta variabilidad en cada uno de ellos. Y bueno, los estudios clásicos que hace el doctor Rodríguez Soriano es precisamente otros elementos que nos van a servir a nosotros para hacer el diagnóstico de este ion, es precisamente la fracción excretada de potasio, la relación urinaria de potasio-sodio y este estudio muy bonito que es el gradiente transtubular del potasio, que nos va a servir para son nuestras herramientas que nosotros tenemos que tener siempre presentes para poder realizar nuestros diagnósticos. Y decíamos, nosotros somos buenos comedores de potasio, comemos una gran cantidad de potasio y existen mecanismos para mantenerlo en esta relación intracelular y extracelular. Y uno, bueno, pues somos nefrólogos y siempre decimos, nosotros los riñones son los principales reguladores. Pero curiosamente nosotros hemos encontrado ya otras situaciones que van a regular el potasio que son también muy importantes y que está haciendo mucho énfasis el día de hoy con mensajeros que se llevan para ver antes de que el potasio sea manejado por los riñones. Se estima que el manejo de los riñones empieza a ser inclusive en horas, más o menos se empieza a calcular que el ajuste renal es precisamente entre los 60 o 90 minutos después de que se ingiere esta situación. También hay una relación importantísima en cuanto a que si ingiere más potasio se va a eliminar más potasio, y si yo depleto al paciente de potasio se va a dejar de eliminar a través de los riñones. Pero ¿qué pasa en ese intermedio en donde debe de estar el potasio dentro del espacio extracelular? ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? ¿Cuáles son los mecanismos que se echan a andar? Bueno, existen mecanismos interesantes que van desde la misma concentración del potasio, ¿verdad? Va a hacer que este elemento se mueva en los diferentes compartimentos, ¿verdad? Por ejemplo, la acidosis, la hipertonicidad, la estimulación beta adrenérgica va a hacer que
la estimulación alfa-adrenérgica va a hacer que el potasio dentro de la célula se empiece a salir. De manera que lo que hace que esto se meta a la célula, desde luego, es la alcalosis, la estimulación aquí, sí, beta-adrenérgica, y el principal regulador que viene siendo precisamente la insulina, y junto con esta estimulación beta-adrenérgica para mantener el potasio dentro de la célula donde debería estar en su mayor concentración. Entonces, en los mecanismos estos, antes de que el riñón empiece o los riñones empiecen a dar ese funcionamiento, existen dos mecanismos: un mecanismo que se llama de retroalimentación y otro mecanismo que se llama de señalización. Hoy por hoy se estudian elementos que se secretan en el tubo digestivo, ¿verdad?, que van a mandar señales precisamente a los riñones para que ellos empiecen a secretar más potasio o bien a no secretar. Esa es la idea del control de los riñones. Entonces, que se llama el control de la retroalimentación, que necesita cierto momento en que está elevado el potasio en la sangre para que aumente la excreción a nivel renal. Pero hay un mecanismo actualmente muy interesante, que es el de señalización, que está dado fundamentalmente por el tubo digestivo, que le manda a través de unas hormonas digestivas al riñón una señalización para que aumente su secreción, o bien, cuando no se ingiere potasio, se dice que se bloquee esa señalización para que no se excrete el potasio. Entonces, estos son mecanismos muy interesantes. Decíamos, hay cierto nivel de elevación del potasio en la sangre, y hay esta señalización y esta retroalimentación que creo que los gastroenterólogos nos van a ir ganando un poquito en este mecanismo. Por supuesto, no nos vamos a dejar, tenemos que buscar otros mecanismos más importantes. De manera que el espacio intracelular se va a mantener con la mayor cantidad de potasio a través de reguladores, en primera instancia, lo que se llama el balance interno, precisamente a través de esta bomba, de la bomba de potasio y de los canales de potasio, para que el potasio que nosotros ingerimos no nos haga hipercalemia, ¿no? Imagínense si nosotros nos comemos medio melón, que tiene 50 miliequivalentes, tan solo medio melón tiene 50 miliequivalentes de potasio, haríamos una hipercalemia de 8 en 30 minutos. De manera que estos mecanismos del balance interno empiezan a funcionar para mantener esta relación antes de que los riñones, desde luego, empiecen a funcionar en cada uno. Por supuesto que esto es simultáneamente, pero a través de los principales reguladores, como es la insulina y la estimulación beta-adrenérgica, hacen actuar sobre esa bomba para meter dentro de la célula ese potasio donde debería estar para hacer el trabajo de excitabilidad. Y por supuesto, lo que se había mencionado hace un momento, la acción a nivel renal, que es un poquito más lento, para hacer la excreción a través de estos sistemas ya mencionados. La insulina, a través de mediadores, tanto inmediatos y otros segundos mensajeros, para estimular la bomba de potasio, que es lo que interviene en cada uno de ellos, y por supuesto también el equilibrio ácido-base para ver en estos pacientes. Bueno, entonces, en la clínica, entonces nosotros vamos a tener dos grandes alteraciones. Volvemos a insistir, este margen tan pequeñito que nosotros tenemos para manejar el potasio extracelular, que es precisamente de 2 miliequivalentes. Entonces, hipocalemia, desde el punto de vista práctico, nosotros decimos por debajo de 3 miliequivalentes o milimolas por litro. Se puede deber a 3 grandes áreas. Igual podemos decir lo mismo para la hipercalemia. En cuanto a la hipocalemia, decíamos disminución de la ingesta, una alteración o un movimiento del espacio extracelular al espacio intracelular, que nos puede dar esta hipocalemia, y por supuesto un aumento en la excreción de potasio, ya sea a nivel renal o extrarrenal. En primera instancia podemos decir, es raro ver esto, sin embargo, lo podemos ver en algunos pacientes malnutridos o desnutridos, en los pacientes con ayuno prolongado, que por alguna razón no se les puede ingerir o dar de ingerir potasio, o en pacientes que les tienen soluciones endovenosas y que no les ponemos potasio en cada uno de ellos. Y hay algunas otras entidades, como la síndrome de deficiencia de cloro en el paciente con intestino corto o bien con desnutrición crónica. Entonces, esto es una de las cosas que hoy no se ven muy frecuente, pero pueden existir en cada uno de ellos.
Y también, desde luego, también el movimiento del espacio, decíamos, extracelular al intracelular, que nos va a bajar el potasio en la sangre. ¿En dónde vemos esto? En los pacientes con alcalosis metabólica. Y de aquí, precisamente en estos pacientes, nosotros vimos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la administración de insulina va a hacer que se mueva este potasio. La administración de betamiméticos. Esta situación hoy, hace 25 años, en que nosotros vimos que un efecto colateral de los pacientes asmáticos que estaban ingiriendo grandes cantidades de salbutamol, hacían hipocalemia. Y es porque tenían una estimulación betamimética muy frecuente, y precisamente de ahí surgió el trabajo que hicimos hace 25 años en relación al uso del salbutamol para el manejo de la hipercalemia. Y también, por supuesto, la administración de catecolaminas que nosotros podemos ver en cada uno de los pacientes. Y la pérdida renal. La pérdida renal que hay, digamos, por el uso de diuréticos, sobre todo de diuréticos de ASA, que es frecuente. Nosotros tenemos en el hospital, pues un hospital de concentración donde hay muchos pacientes que por necesidades utilizan diuréticos de ASA y que también nos llevan a estados hipocalémicos. En los pacientes, digamos, en forma casi indirecta, vamos a llamarle así, con estimulación importante de la aldosterona, con hiperaldosteronismo, cualquiera que sea primario o secundario, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Cushing, en los pacientes con hiperreninемia, en los pacientes obviamente con síndrome de Bartter, Gitelman, síndrome de Lille, que todos estos hacen que estos pacientes pierdan una gran cantidad de potasio. Los pacientes con acidosis tubular renal también son pacientes perdedores de potasio, pero lo que nosotros más tenemos en el hospital, y esto va a depender mucho en qué hospital estemos trabajando, en qué medio estemos trabajando, el uso de medicamentos. Tenemos una gran cantidad de pacientes que están en quimioterapia, por ejemplo, y que requieren medicamentos muy nefrotóxicos y también muchos antibióticos, sobre todo los pacientes con antimicóticos. Esos son para nosotros en el hospital los que causan mayor hipocalemia, y por supuesto que también puede ser en algunos otros medios, digamos, que la pérdida por vía renal desde el punto de vista de los diuréticos pudieran hacer esta hipocalemia. En la acidosis, decíamos, es muy interesante porque la acidosis depende de si es aguda o si es crónica, te va a llevar a estados diferentes de la hipercalemia o hipocalemia. La acidosis desde el punto de vista agudo nos va a llevar casi siempre a un estado hipercalémico, pero la acidosis crónica, como están los pacientes, decíamos, con algunas tubulopatías, casi siempre nos van a llevar a un estado hipocalémico que en relación. Entonces, esto nosotros tenemos que cuidar mucho en cuanto al estado o qué tipo de la acidosis estemos manejando, ya sea una fase aguda o una fase crónica. Y la pérdida extrarrenal, si nosotros decíamos, vamos a otras unidades hospitalarias que están manejando pacientes, pues precisamente una de las causas, o quizás la causa más común de la hipocalemia en estos pacientes es la pérdida gastrointestinal a través de síndromes diarreicos, y menos frecuentemente otros como los adenomas vellosos. Ahorita les vamos a presentar un caso interesante de esto. Y tristemente estamos viendo hoy en pacientes con problemas de alimentación y problemas emocionales o psicológicos o psiquiátricos, el uso de laxantes, sobre todo en adolescentes, pueden llevar a este estado hipocalémico. Menos frecuente, pero también que nosotros tenemos que tener en cuenta, son las pérdidas a través de la piel y de los tegumentos, la sudoración excesiva o las quemaduras que nosotros estamos viendo. Y ya en el hospital, en lugares donde nosotros manejamos grandes volúmenes de pacientes con diálisis, pues una diálisis inadecuada, es decir, una diálisis, por ejemplo, cuando tristemente se hacen prescripciones de diálisis peritoneal con recambios muy rápidos y sin potasio, y en ayuno el paciente pues puede llevar a estados hipocalémicos, o el paciente que entra a un sistema de hemodiálisis y no se le administre potasio en forma adecuada, entonces el paciente puede hacer hipocalemia con trastornos electrocardiográficos importantes. Así es que es muy importante que nosotros tengamos que manejar, sobre todo que este ion se maneja a través de la diálisis en forma muy enérgica, muy rápida, y entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en cuanto a esta prescripción, en cuanto a todos los sistemas de diálisis. Desde la manifestación gastrointestinal, nosotros decíamos, a veces es un poco difícil ver alteraciones gastrointestinales tan severas como el ilio paralítico en los pacientes hipocalémicos. Antes dan otras manifestaciones musculares,
como calambres, debilidad muscular, areflexia osteotendinosa. Son niños muy, decía un maestro que nosotros teníamos, son niños que parece que están untados en la cama, decía, son niños muy inactivos, y las alteraciones gastrointestinales son raras de verlas. Realmente se necesita ver estos pacientes muy hipocalémicos a llegar al estado de hilio paralítico. Eso se ve en los neonatos, se ve frecuentemente, pero este es un caso de un paciente de 13 años de edad que recientemente tuvimos o que tenemos todavía hospitalizado en el paciente y que nos llamaron por hipocalemia, y lo que tiene es precisamente este hilio por hipocalemia, y estamos sospechando que tiene un adenoma velloso, que es un gran secretor de iones tanto de sodio como de potasio. Pero lo más que nosotros tenemos que tener en cuenta en estos pacientes con estados del potasio son las alteraciones electrocardiográficas. En los estados hipocalémicos, desde luego, desde el punto de vista clínico, y esto es algo que hacemos mucho énfasis, no hay que esperar en la parte clínica severa de las alteraciones del potasio, porque la parte clínica severa pues es el paro cardíaco, y entonces el chiste es que no llegue el paciente a esas situaciones. Nosotros podemos ver cuando encontramos un nivel de potasio, en este caso bajo, buscar el trazo electrocardiográfico. El caso del niño que nosotros le acabamos de presentar es en donde desde luego hay ya aplanamiento de la onda T, la aparición de la onda U, ¿verdad? Y depresión del segmento ST. De manera que nosotros tenemos que ver ahí, porque es cuando tenemos que actuar y evitar problemas que pueden llegar inclusive a la fibrilación ventricular paroxística, como es en este caso, que es un paciente que tuvo torsa de Pons. Es un paciente precisamente que estaba en hemodiálisis y que tuvo un evento de pérdida importante de los iones y que se le dio un medicamento que lo llevó precisamente a esta situación. Y también puede tener, sobre todo si es una hipocalemia crónica, repercusiones sobre la misma función de los riñones, como podría ser incapacidad para concentrar, por supuesto, su orina. La nefropatía hipocalémica está bien descrita, y pues, por supuesto, un aumento o una posibilidad de ser más nefrolitiasis o enfermedad quística renal adquirida en este caso. Es un caso de un paciente, desde luego que tenía hipocalemia crónica porque tiene acidosis tubular renal y por supuesto está formando quistes, como es en este caso, y esta es otra paciente con uso crónico de furosemide y que está haciendo hipocalemia y está haciendo nefrocalcinosis precisamente por el uso crónico del furosemide. Así es que nosotros tenemos que hacer esto desde el punto de vista clínico, ser muy acuiciosos desde qué es el antecedente que tiene este paciente y los elementos que nosotros podemos ver en el laboratorio, y volvemos a decir nuevamente nuestros estudios sobre la fracción excretada de potasio, nuestras concentraciones de potasio que nosotros tenemos en la sangre para ver los estados hipocalémicos en estos pacientes. El gradiente transtubular de potasio no nos es muy útil en los estados hipocalémicos, sin embargo, nos puede ser útil cuando hay hipocalemia y el gradiente transtubular de potasio está arriba de 2, entonces nosotros podemos decir que no hay una respuesta renal al estado hipocalémico en estos pacientes. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que dar en estados hipocalémicos? Bueno, esto ha sido un poco empírico, por supuesto, porque no es tan grave como el estado hipercalémico, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esta disminución del potasio, por ejemplo, de 4 a 3 milimolas por litro, nos está hablando que hay más o menos una pérdida de 4 milimolas por kilo el paciente, y todavía puede, digamos, soportar esa situación sin tener manifestaciones clínicas o manifestaciones electrocardiográficas. Pero cuando hay una disminución, por ejemplo, de 3 a 2, ya se perdió más o menos 8.5 milimolas o miliequivalentes por kilo de peso. Y es cuando esto empieza la pérdida del potasio intracelular, y es cuando empieza a dar manifestaciones bastante severas. Y esto es cuando tenemos que ver, digamos, el tratamiento que hay en esos pacientes. Puede haber un tratamiento agudo, hay que tenerlo con mucho cuidado. Yo no soy muy partidario de dar tratamientos, como decimos los pediatras, los bolitos. Ponle un bolito de potasio, ¿no? Entonces hay que cuidar esa situación. Cuando nosotros podemos poner pulsos endovenosos de potasio, pues podemos calcularlos de 0.5 a 0.75 milimolas por kilo y tener cuidado cómo nos estamos poniendo, y se recomienda no pasar más de 10 milimolas por hora en infusión en estos pacientes.
Si yo no voy a dar un tratamiento agudo y solamente voy a poner en ayuno al paciente, entonces un requerimiento serían 2.000 equivalentes por cada 100 mililitros a infundir, porque se tiene esa costumbre de ponerlo por kilo, ¿verdad?, en cuanto a la administración de soluciones de mantenimiento, y eso no es, así no está descrito ni está aprobado. Se tiene que poner 2.000 equivalentes por cada 100 mililitros de solución que yo voy a infundir a mi paciente cuando solamente necesita estados de requerimiento. Si yo quiero, digamos, tratar a este paciente como es el paciente que estamos tratando ahorita, le podemos poner de 40, inclusive hasta 60 milimolas por litro en la solución a infundir que nosotros estamos viendo. Recuérdese siempre, cuando vamos a poner potasio, cómo está la tasa de filtración glomerular, porque nosotros nos podemos ir del otro lado. Acuérdense que nada más tenemos 2.000 equivalentes para el manejo de estos pacientes. Ahora vamos a la hipercalemia. La hipercalemia, por supuesto, también está en las 3 áreas. Un aumento en la ingesta, un movimiento del espacio intracelular al extracelular y una disminución en la excreción de potasio, ¿verdad?, digamos, en una enfermedad renal intrínseca o en una extrínseca. La ingesta de potasio como tal es rara que te cause hipercalemia. Decíamos, entra los mecanismos, ahora están metiéndose los mecanismos gastrointestinales muy interesantes para regular esto, y entran los mecanismos de balance interno. Así es que la dieta por sí sola es difícil que te cause hipercalemia, pero si el paciente ya tiene un factor de riesgo, sobre todo algo de falla renal, entonces el paciente te empieza a ser hipercalémico, ¿verdad? Sobre todo de medicamentos. Entonces, ponemos nosotros las transfusiones de eritrocitos y los sangrados de tubo digestivos como una ingesta, porque, por ejemplo, el paciente cuando tiene sangrado de tubo digestivo y se lisan los eritrocitos dentro del tubo digestivo, se absorbe el potasio. De manera que sería como una ganancia. Igual cuando nosotros transfundimos eritrocitos, sobre todo si estos eritrocitos son viejos, se hace una liberación importante de potasio y equivale a cada uno de ellos. Hay medicamentos que utilizan sobre todo los odontólogos, que es penicilina potásica. La penicilina potásica, que en pacientes con algo de falla renal puede conducir precisamente a estados hipercalémicos, ¿va? Y este es un caso muy interesante que tuvimos en un hospital, que no le puse aquí para que no lo identificaran, ¿verdad? Pero es un paciente que inclusive estaba en diálisis peritoneal, está en diálisis peritoneal, y estaba el paciente persistentemente hipercalémico. Y a pesar de que le quitamos los inhibidores de la ECA, le quitamos varias cosas que pudieran causarle ese factor de riesgo, estábamos haciendo ahí un estudio muy sesudo de por qué hacía hipercalemia este paciente, si tenía el tratamiento de esto. Y algo fue interesantísimo. Si nosotros vemos aquí, este medicamento se llama Lactulax, es un medicamento que se te da por un paciente que estaba estreñido. Entonces, por prescripción entre el médico y el nutriólogo, le trajimos té de ciruela pasa. Té de ciruela pasa, que es extremadamente rico en potasio. De manera que esto es lo que le estaba causando el estado hipercalémico, y nosotros estamos poniéndole salbutamol, aumentando la diálisis, ¿no? Y entonces, pues, simple y sencillamente, lo que nosotros nos dimos cuenta, estamos aportando a un paciente con falla renal, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los pacientes que les damos spironolactona en las etapas tempranas de la insuficiencia renal como renoprotección. Podemos llevar al paciente a estados hipercalémicos. Hay un estudio muy interesante de Estados Unidos en donde se vio que los pacientes que reciben spironolactona, ¿verdad?, inclusive sin falla renal, incrementaron 8 veces más el internamiento por hipercalemia en esos pacientes que los que no estaban recibiendo spironolactona como tratamiento de esa situación. Bueno, otra de las causas que hay en cuanto al movimiento del espacio intracelular al extracelular para llevar hipercalemia es, digamos, un poquito lo que yo le llamaría aquí estructural, que nos echa a andar muchos de estos mecanismos fisiológicos, es precisamente el ejercicio y síndromes importantes como la radiomielisis o el estado catabólico y la lisis tumoral. Hay una liberación brutal de potasio. De hecho, la hipercalemia, aún no en una falla renal muy avanzada, que nosotros vemos muchos pacientes en el servicio de oncología que empiezan a hacer lisis tumoral, uno de los criterios para meterlo a terapia sustitutiva es precisamente este estado hipercalémico. Y lo que nosotros llamamos funcional porque altera los mecanismos homeostáticos del balance interno, como la acidosis metabólica, ¿verdad?
La insulinopenia, pues, pacientes con cetoacidosis diabética que nos llegan allá al hospital, sobre todo adolescentes, nos hacen hipercalemia, o el uso de beta bloqueadores, sobre todo el uso de propranolol, que se utiliza también en pacientes hipertensos con estados de insuficiencia renal leve. En estados hiperesmolares, algunas carnalopatías muy interesantes en cuanto a la nomenclatura hoy también de las carnalopatías, ¿verdad? Y desde luego la estimulación alfa-adrenérgica que hay en esto y el rebote de la administración de insulina. La insulina hace que se meta el potasio, pero cuando se deja de infundir hay un rebote y está un estado hipercalémico y que tenemos que ver en cada uno de ellos. Ahora, vayámonos a la otra parte, que es la parte, digamos, más potente, pero también, digamos, la más común. La disminución en la excreción renal de potasio, ya sea por una alteración renal intrínseca. Por supuesto, aquí entra toda la falla renal, sobre todo en las fases oligoanúricas, independientemente si es aguda o crónica. El paciente oligoanúrico nos va a hacer en una falla renal, inclusive no muy severa, estados hipercalémicos, ¿verdad? Y bueno, hay algunos defectos en la secreción de potasio, como las uropatías obstructivas o enfermedades autoinmunes. Hoy se sabe, por ejemplo, que una de las primeras manifestaciones del lupus eritematoso sistémico son las alteraciones tubulointersticiales, en donde hay incapacidad de acidificar o de concentrar la orina, ¿verdad? Y por supuesto de secreción de potasio y llevar al paciente a estados hipercalémicos. Síndromes como el hiperenémico hipoaldosteronismo, que se ven en etapas tempranas, en algunas glomerulonefritis también nos da esto. El pseudohipoaldosteronismo tipo 1, que hemos tenido nosotros algunos casos ya, digamos, raros, de estos pacientes, ¿verdad? Y por supuesto el pseudohipoaldosteronismo, que yo me rehúso a decirle pseudohipoaldosteronismo tipo 2, que es realmente un hipoaldosteronismo verdadero, como es el síndrome de Gordon. Y pues también se ha visto que en niños de muy bajo peso al nacer, que son porque tienen cierta madurez, llamémoslo así, de estos sistemas para eliminar el potasio. Pero también hay causas de alteración o estados hipercalémicos cuando existe, desde luego, alteración renal extrínseca. Y aquí está precisamente los estados de hipoaldosteronismo. De hipoaldosteronismo como en la enfermedad de Addison, la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una manifestación básica, la hipercalemia en estos pacientes, y por supuesto aquí el uso de medicamentos como los inhibidores de la ECA, ¿verdad? Que hoy inclusive ya la tendencia es a utilizar más bien bloqueadores de ARA2, donde bloquea menos digamos, esta situación de causar hipercalemia. Entonces, decíamos, la espironolactona se está utilizando, lo estamos utilizando mucho en estos pacientes, y que pueden causar cada uno de ellos. El amiloride, el trimmetoprim, los antiinflamatorios no esteroideos, y también algo que utilizamos mucho nosotros, que es la ciclosporina A, sobre todo en los pacientes trasplantados, nos puede conducir a estados hipercalémicos. Hemos tenido ya no pocos casos de pacientes que usan ciclosporina A y que están causando estados hipercalémicos en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Y aquí también yo tengo que hacer énfasis en ese sentido. No esperaremos el diagnóstico clínico en los estados hipercalémicos, porque es el paro cardíaco y sobre todo el paro cardíaco en diástole. Y cuando ya hizo esa manifestación clínica, no hay poder humano que revierta a ese paciente a un estado de normalidad. Solamente hemos tenido, yo en una experiencia ya que tengo manejando este tipo de pacientes, un solo paciente que en un estado hipercalémico que hizo paro y que salió, solo un paciente, los generalmente no salen, ¿verdad? Entonces, la debilidad muscular profunda y parálisis flácida se presenta casi siempre después ya de la alteración electrocardiográfica que hay en cada uno de ellos, las cardíacas, por supuesto, la arritmia, la fibrilación, la hipotensión arterial y el paro en diástole, por eso es tan difícil de revertir. Entonces, lo que nosotros estamos viendo son alteraciones en el electrocardiograma. Entonces, siempre que nosotros tenemos que hacer hacemos un diagnóstico de hipercalemia, siempre busqué, desde luego, el efecto cardiotóxico que hay del estado hipercalémico. Entonces, es clásico la combinación y el agranamiento de la onda T, ¿verdad? Que, vean, en este caso que es bastante importante, y después se ensancha el complejo QRS. Cuando está ensanchando el complejo QRS, prácticamente el paciente está en paro. Este es el caso del paciente con síndrome de Gordon, que fue
rescatamos su electrocardiograma y que esta paciente tenía una tasa de filtración glomerular normal y sin embargo tenía hipertensión e hipercalemia con traducción electrocardiográfica. Entonces siempre decimos, paciente hipercalémico, busca la traducción electrocardiográfica y manejamos en ese momento a este paciente. Echamos mano de nuestra herramienta, decíamos, la concentración de potasio, tenemos que ver la edad del paciente, ¿verdad? Y ver si está dentro de estos rangos aceptables. Y una de las cosas que tenemos que ser muy cautos en los pacientes con estados hipercalémicos es hacer un diagnóstico de laboratorio muy aceptable, porque tenemos que ver lo que se llama la hipercalemia ficticia, es decir, una falla en la técnica, porque ahí sí los pediatras somos expertos en falla de técnica, en tomar en cada uno de ellos, ¿verdad? El uso del torniquete en el paciente, al recién nacido que le van a tomar por capilar, que le exprimen el taloncito, ¿no? Y entonces, pues obvio que va a tener ese paciente estados hipercalémicos, ¿no? Entonces, las punciones son las isquémicas y el tiempo largo de procesamiento. Tomamos potasio a un paciente, ¿verdad? Y se los tomamos a las 7 de la mañana y le procesan la muestra a las 2 de la tarde, pues evidentemente va a tener esa situación, ¿verdad? Y bueno, lo que se llama también la pseudohipercalemia en los pacientes con trombocitosis, con policitomia, con leucocitosis, pueden tener. No es que realmente tengan ellos, sino que una vez que se procesa la muestra, libera una gran cantidad de potasio en el laboratorio. Y volvemos a tener nuestras fracciones excretadas de potasio, ¿verdad? Y que estos pacientes generalmente disminuyen su fracción excretada de potasio en cada uno de ellos, y este gradiente transtubular de potasio nos está diciendo la actividad precisamente de la aldosterona sobre la parte renal para ver si elimina o no el potasio este paciente. ¿Cuál es el manejo que nosotros tenemos que dar a estos pacientes? El ABC. El ABC es clave para un paciente porque acuérdense, es mucho más grave el estado de hipercalemia que el estado de hipocalémico. Los dos son graves, pero es mucho más grave este. Entonces, A, protege el miocardio, B, redistribuye el potasio, C, elimina el potasio, ¿verdad? Y para eso tenemos herramientas que nosotros tenemos que hacer. Proteger al miocardio, gluconato de calcio. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí, el gluconato de calcio lo que hace es estabilizar el estado de reposo y el umbral entre el umbral y el estado de reposo de la fibrina miocárdica. Recuérdense que el paciente cuando tiene hipercalemia disminuye el intervalo entre el umbral y el estado de reposo para la potenciación de membrana. No es aquí cuando les preguntamos, ¿y por qué le pones potasio al paciente? Y nos dicen esta respuesta clásica, para estabilizar la membrana, ¿no? Para estabilizar la membrana, ¿qué es eso de estabilizar la membrana? Es un término un poco desafortunado, sino más bien tenemos que decir para ajustar el umbral del potencial de membrana y el periodo de reposo. Recuérdense que si la fibra, la célula, no llega al estado de reposo, no se va a despolarizar nuevamente. Por eso este paciente es que muere en diástole. Así es que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando existe alteración electrocardiográfica es mantener o proteger el miocardio a través con gluconato de calcio. Recuerden que el gluconato de calcio no normaliza la calemia, es decir, no normaliza la concentración. Simple y sencillamente está protegiendo al miocardio de este efecto cardiotóxico. Redistribuye el potasio. Redistribuye el potasio ¿con qué? Bueno, nosotros decíamos esta situación, administramos salbutamol IV, somos de los pocos que administramos esto. Hoy ya no existe ni siquiera, creo, el salbutamol IV, ¿no? Y nosotros buscamos esta dosis de 0.4 microgramos como si fuera una crisis asmática, porque no había experiencia en cada uno de ellos, y le poníamos en infusión de 20 a 30 minutos, ¿verdad? Pero se puede utilizar este beta mimético a través de nebulización, y es lo que nosotros estamos utilizando a 2.5 miligramos si el paciente pesa menos de 25 kilos, o 5 miligramos si el paciente pesa más de 25 kilogramos. También el otro podemos utilizar insulina y glucosa. En esto, cuando nosotros presentamos el trabajo del salbutamol, en ese entonces IV y ahora nebulizado, recibíamos algunas críticas interesantes y creo que tenían razón. Pero decían, ¿por qué no usa soluciones con insulina y glucosa? Porque muchos pacientes, sobre todo los que hacen hipercalemia, son oligúricos, y entonces si nosotros ponemos insulina y glucosa necesitamos grandes cantidades de volumen,
a infundir, y entonces el paciente lo salvábamos de la hipercalemia, pero tenía edema agudo pulmonar, y entonces salía peor el asunto, ¿no? Entonces, por eso es que no nos usamos. Pero si tiene gasto urinario, podemos utilizar esto, y si no se tienen otros recursos, podemos utilizar esta situación, ¿verdad? Y insulina y glucosa. Y bicarbonato de sodio al sexto molar, siempre y cuando el paciente tenga acidosis. Muchas veces el clínico cree que poniendo bicarbonato a fuerzas, no necesariamente. Si el paciente no tiene acidosis metabólica, no es recomendable, digamos, mucho utilizar el bicarbonato de sodio, pero sí podemos utilizar estas situaciones. Y 3, elimina el potasio. Elimina el potasio, ¿cómo lo vamos a hacer? Diuréticos de asa. Diuréticos de asa siempre y cuando tenga el paciente gasto urinario, ¿no? Yo he visto aplicar furosemide en pacientes anéfricos. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? No, pues si le vamos a poner furosemide, pues ya no tiene riñones, ¿dónde va? ¿No? Entonces, tienes que fijarse en esa situación. Y no hay que tenerle miedo. A veces que le ponen 0.5, 0.25 miligramos, porque hasta 5 o 10 miligramos. Tiene toda la razón si usted me dice, no, el furosemide es ototóxico. Por supuesto que es ototóxico. Y es ototóxico porque cuando nosotros lo ponemos en bolo directo porque hace un cambio brusco entre el endolinfa y el exolinfa, ¿verdad? Y entonces equivale a un traumatismo acústico como de una turbina de avión, por supuesto que sí, pero lo más importante, porque alcanza un pico muy máximo en unos minutos cuando usted lo administra de esa manera. Pero si nosotros aplicamos de 1 a 5 miligramos en infusión endovenosa de 20 a 30 minutos, es muy seguro y muy efectivo estos pacientes en cada uno de ellos. Otra manera de eliminar el potasio es a través de las resinas de intercambio catiónico, ¿verdad? En este caso podemos utilizar cualquiera de los que tengamos a la mano. Cuando nosotros utilizamos el salbutamol, me reclamaron que por qué no usaba callaxalate. Pues fue muy simple, no hay en mi hospital, ni había en el país en ese entonces. Entonces, pues, por supuesto que tuvimos que buscar mecanismos en cada uno de ellos. Hoy, afortunadamente, sí existen, de varias presentaciones, se pone 1 gramo por kilo, ya sea vía oral o vía recta. Y también pues, la diálisis. Ahora, tiene que ser ese ABC, tiene que ser simultáneo, lo que usted tenga a la mano, porque de repente que no tenemos resinas de intercambio o no tenemos procedimientos de diálisis, están en un hospital donde no existe ese recurso, entonces tenemos que buscar estas situaciones, ¿verdad? Así es que nosotros nos permitimos ver esto, gluconato de calcio como protector a esta dosis de 0.5 a 1 mililitro por kilo. Ese es su tiempo de acción y esa es su duración. Salbutamol, redistribución, lo usamos ya actualmente en nebulización, de 10 a 30 minutos, de 4 a 6 horas podemos utilizar esto. Insulina, glucosa, lo hemos utilizado. Ahí hay 2 formas de calcularlo, ya sea por glucosa o por insulina. Yo prefiero poner insulina, calcularla, y ya una vez que yo calcule la cantidad de insulina, le voy a poner 4 gramos de glucosa por cada unidad de insulina que yo voy a infundir. 30 minutos y dura 30 minutos esto, porque si va a dosis respuesta. Furosemide para la eliminación, en caso de que tenga gasto urinario el paciente, de 1 a 5 miligramos en infusión de 30 minutos y que dura cada 6 horas. Y lo que estamos manejando ahora de resina es el poliestireno sulfonato de calcio, que es una resina que va a intercambiar 1 gramo por kilo de peso vía oral o vía rectal, empieza a 120 minutos y dura de 4 a 6 horas. De manera que esto es lo que nosotros tenemos que hacer en un estado hipercalémico, pero lo que tenemos que hacer es, primero, buscarlo clínicamente cuál es el antecedente y después ver la manifestación, sobre todo electrocardiográfica, para poder manejar en cada uno de ellos. ¿Qué podemos concluir en este caso? Bueno, lo que nosotros podemos concluir que es el potasio es un ion muy importante, pero intracelular. Tiene que estar ahí en el espacio intracelular, ¿verdad? Tiene un margen de regulación externa muy estrecho, 2 miliequivalentes, 2 milimolas por litro, ¿verdad? Tiene una homeostasis interna muy compleja, muy interesante, y es fuente de mucha patología, ¿verdad? Pero, sin embargo, en última instancia son los riñones los que controlan su principal regulador. Entonces, uno debería tener mucha agudeza para ver estos pacientes y buscar, hay que ser muy aguzados, no abusados con B, porque eso es otra cosa, es aguzados de agudeza, ¿no? Debe ser uno muy agudo en eso. El potasio es una bendición, pero también puede ser una maldición si nosotros no lo sabemos manejar, porque le cuesta la vida
a muchos pacientes con esta situación. Finalmente, pues muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor su interesante plática. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. Sí, buenos días. Hace rato platicaban sobre la regulación de los canales KB1 por diferentes hormonas. Mi pregunta es si esta regulación se ha visto potencializada o modulada por hormonas como hormonas tiroideas, Sí. y testosterona, que se ha visto en algunos experimentos con animales con insuficiencia renal, que el uso de testosterona puede regular la filtración glomerular en estos animales con insuficiencia. Sí, existe todo un sistema hormonal de regulación, tanto de canales como de los transportadores de la bomba sodio de potasio, y no nada más en el músculo, sino también en el riñón. También en el riñón se ha visto esto, también entra también el sistema de arginina-vasopresina también como un buen regulador de estas hormonas que intervienen en la homeostasis del potasio. Las hormonas tiroideas, por supuesto que hay, y se están corriendo protocolos de usar estos para el desequilibrio que hay. Pero sí, tanto a nivel muscular, a nivel colónico y a nivel también de las células tubulares renales. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, no, quería contarles algo que por ahí nos ha pasado y una cosa muy rara es encontrar acidosis metabólica severa con hipocalemia, es raro, pero la acidosis tubular distal es el ejemplo clásico. A veces en el apuro, gente con poca experiencia entran muy hipocalémicos y muy acidóticos y corrigen primero la acidosis y eso puede ser un error fatal porque agravan la hipocalemia severamente y pueden provocar la muerte. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos casos de corregir y aportar primero potasio y después ocuparse de la acidosis. Sí, sí, por supuesto. E inclusive para el manejo. Hay un caso muy bonito reportado, no lo he vivido, por eso no lo traje, pero lo he leído en la literatura americana, de que los pacientes hacían hipocalemia y les daban potasio con glucosa. Entonces, al darle potasio con solución glucosada, lo que hacía es estimular la insulina. Y entonces la insulina provocó más hipocalemia al paciente. Entonces, es muy cuidadoso conocer este mecanismo de insulina también y los factores que intervienen para regular esto. Entonces, para administrar potasio en estados hipocalémicos, usted hace solución salina. Mire, esto que dice usted es tan importante que nosotros tenemos un nefrólogo argentino en Houston, el doctor Ayus, él se ocupa mucho de este tema. Y se hizo famoso porque encontró que un cierto número bastante importante de pacientes postquirúrgicos se morían ahí, pero cirugías banales. Y eran, por lo que usted dice, aporte de glucosa, y cuando se dieron cuenta los pacientes fallecían. Exacto. Potasio. Bueno, pues creo que ya está. A ver. Bien, pues agradecemos al doctor Matos por su plática.